Bueno, pues estamos aquí. Es grato tener la presencia de Eduardo Rivera Cos. Él es director general de lo que es la revista Proyecto Bactum, revista que explora y define y difunde el patrimonio cultural de Yucatán. Hace recopilación y promoción de obras e investigaciones sobre la cultura maya y la historia de Yucatán, pues una labor muy valiente de desvelar la verdad acerca de lo que en realidad se trató todo el proceso de descubrimiento y conquista de un territorio. Y solo conociendo la verdad es posible despertar y entrar en conciencia. Pues bienvenido, Eduardo. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y pues, no sé, puedes añadir algo. Sí, gracias, te agradezco, Iván. La verdad es que te agradezco mucho por la oportunidad de invitarme a platicar acerca de la historia aquí en tu canal, en tu programa, con tu público. Y pues no sé si tú quieras, antes de entrar en materia, platicar precisamente con tu público cómo es que yo estoy acá, ¿verdad? Porque realmente eh, la historia, a mí cuando me la contaste, quiero decir para tu público que Iván me envió un mensaje al celular. Y la verdad, yo leí lo que ahí estaba escrito y me sorprendió muchísimo y es el motivo por el cual hoy tengo la suerte de estar aquí en tu canal. Entonces, no sé si tú quieres platicar con tu público, porque la verdad a mí me parece bien poderoso lo que ahí pasó. Claro que sí, Eduardo. Y pues bueno, comentando que la sincronicidad existe, es permanente, es universal y obviamente es una ley. Bueno, les platico, miren, esta es una revista llamada Revista Proyecto Bactum, un número que toma en consideración el tema de la conquista. Estamos hablando de que esta revista, Eduardo, obviamente es el director general de esta revista, y les platico, veníamos apenas hace un par de meses, se cerró lo que era el proceso de Guayet, obviamente de los 5 días y un día fuera del tiempo, y pues veníamos de pasear en un parque aquí en la Ciudad de México, que es donde nos encontramos ubicados. Ha sido época de mucha lluvia, pero bastante. Y obviamente cruzando la calle en un crucero, nos topamos al pie de un árbol, después de haber llovido, pues un librito mojado y pues lleno de tierra, con un poco de lodo. Entonces lo levantamos eso porque decía cultura maya. Al ahora sí que desdoblarlo y tratar de ver qué decía, nos damos cuenta que es revista Bactum. Es un número que platicando con Eduardo, pues nos dice que pues tiene cerca el 12 de octubre, tomando en referencia la fecha calendario gregoriana, estaría cumpliendo la edición, el impreso de esta revista estaría cumpliendo 8 años. 8 años de que esta revista se generó, se imprimió y obviamente tardó 8 años, casi 8 años en llegar a las manos. Y obviamente es una revista que se entrega pues de una manera local, hablamos en Yucatán, ¿verdad, Eduardo? Solamente en la ciudad de Mérida, es correcto. Exacto, Y tuvo un entonces, tiraje de 100 ejemplares, entonces, y un tiraje muy orgánico porque es una revista que se hacía prácticamente en casa. Este era un proyecto individual que nace precisamente por la idea de dar a conocer a las personas, digamos, los diferentes rasgos y matices de la cultura maya en especial, en específico. Entonces, pues básicamente a mí me sorprende que uno de estos números que se imprimió, que te digo, se hacían de manera orgánica, lo hacíamos en casa. Yo en ese tiempo trabajaba como maestro de las asignaturas de historia y de español y pues este proyecto era algo, digamos, como una aportación social y cultural para hablar, pues básicamente de la verdad, porque tú sabes, los rasgos históricos de los cuales estamos impregnados no siempre son los correctos. Hay una primicia a nivel histórico que dice que quien no conoce la verdad, quien no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, bajo esa idea es que Proyecto Bactún surge con una idea muy clara de desarrollar un contenido basado en la investigación profunda
quiero decirte que yo para desarrollar el proyecto Batum investigué de manera muy profunda lo que son los rasgos y los matices en libros. Te quiero decir que yo he recorrido toda la geografía yucateca y he estado prácticamente en todos los municipios, he platicado con personas a través de los diferentes matices, lo que son las tradiciones, lo que es la historia, pero sobre todo lo que son los rasgos identitarios, lo que le da identidad a la cultura. Y parte de esos rasgos precisamente era observar que la forma de pensamiento de los mayas actuales está impregnada todavía de mucho del pensar de los mayas del pasado. Es decir, es increíble pensar que todavía hoy puedes ir a una milpa, a algún pueblo, entrar a alguna milpa y encontrar lo que nosotros conocemos como los chamanes o los ajmen, que son los sacerdotes mayas que todavía hacen invocaciones, por ejemplo, para pedir lluvia cuando esto está llegando la temporada a través de una ceremonia que se llama el Chachá y es una petición de lluvia. Entonces, hay hombres que todavía le rezan a sus dioses prehispánicos y esto es bien interesante porque mientras existan personas que crean que su fe está basada en dioses a los que nosotros llamamos prehispánicos por la imposición académica que tenemos, pues entonces eso significa que hay una creencia muy antigua que todavía vive en este México en el que tú y yo hoy estamos. Y por lo tanto, entonces podemos pensar claramente que hay dos formas de pensar, hay dos formas de mirar a lo que tú y yo conocemos como México. Y una es la de los indígenas y la otra es la de quienes como tú y yo hemos crecido en una ciudad y miramos los rasgos de identificación como lo que nosotros somos como mexicanos. Quiero decirte entonces que los indígenas tienen una concepción muy diferente de lo que a nosotros nos identifica como mexicanos. Nos identifica incluso bajo términos religiosos. Tú sabes, México es un país mayoritariamente católico. Históricamente, México se piensa que el 80%, y estoy hablando quizás en términos muy bajos, de la población mexicana es católica, religión que evidentemente vino con la llegada de los europeos. Entonces se hizo el sincretismo y se creó la nueva forma de pensar en este territorio, pues al que hoy desde luego llamamos México. Recordemos que a nivel histórico, pues estas tierras, y todavía por eso te digo que es sorprendente cuando tú recorres la geografía de los pueblos indígenas, encontrar que existen rasgos que son completamente diferentes a lo que tú y yo comprendemos y que hemos aprendido en los libros de la escuela. Exactamente. Pues de hecho, de lo que estás comentando, esa cosmogonía maya, recordemos que se dice que es una visión holística, en realidad era una forma de vida, de la realidad, buscando y obviamente sabiendo que existe un equilibrio entre todo lo que se creó, el cosmos, el universo, la naturaleza y los seres humanos. Es decir, en una sintonía y sincronización permanente. Ellos hablamos de la unidad, hablamos de que obviamente se le llama chamanismo, pero en realidad es una conexión inherente a la creación misma, donde ellos obviamente reconocen y viven que en realidad el vegetal, el animal, la naturaleza es uno mismo y es esa conexión. Y ahora eso que dices, que existe todavía en este momento, la verdad sí me impresiona porque sabemos que biológicamente hablando, pues existe una información genética. Esa información genética es la que acompaña. Pero cuando ya pasamos, digamos, el otro nivel, un escalón, nos damos cuenta que en determinado momento esos seres, obviamente, permanecen y continúan, ocupando obviamente un avatar, un físico biológico, que obviamente se desfasa en un tiempo-espacio, pero en realidad se mantiene viva esa memoria, se mantiene viva ese conocimiento, pero de conocimiento de su mismo ser, del mismo universo, misma naturaleza, que obviamente los tiene inmersos dentro de este planeta Tierra. Entonces, eso que estás diciendo también, hice un pequeño,
pues sí, un pequeño resumen de este número del que platicamos, porque precisamente lo que acabas de decir de esa perspectiva histórica y cultural que los mayas tienen referente a lo que para ellos fue la conquista, que es obviamente todo pues sí, un constructo que al final del día lo hemos tenido. Y bueno, me voy a atrever a unos minutitos comentarte. Tenemos que la conquista, si lo buscamos en un diccionario, en un Google, simplemente, ya no vamos a los diccionarios directamente, encontramos un concepto totalmente abismal. Encontramos que la conquista tiene que ver con tomar control y dominio de un territorio y población a través de la fuerza. Ganar mediante una guerra, un territorio o población, ocupar, invadir. Y obviamente va desde ese concepto, desde esa definición, hasta conquista, lograr el amor de alguien. Y esto nada más lo muestro para que en determinado momento, en toda la gama, en todo el espectro de la percepción de esa palabra, nosotros como población, nosotros como nacientes en este territorio, continente americano, obviamente tuviéramos un desfase y una nubosidad en cuestión de esa palabra de conquista. Encuentro de dos mundos. Ahora, como bien dijiste, esa conquista, hombres y mujeres y niños que vivían en paz y armonía con sus costumbres y normas establecidas por sus ancestros miles de años atrás, lo que estás comentando de los chamanes. Un 12 de octubre de 1492, obviamente esa ambición y crueldad de despojo, se genera un genocidio para dar inicio a una nueva estructura sociocultural y económica de ese viejo mundo, de esa Europa. Entonces, ese es un pequeño, obviamente, lo sustraje de esta revista, de este número, y obviamente, ¿de qué se trató? De reescribir la historia de los pueblos de América, obviamente teniendo una destrucción de toda evidencia de cultura maya, tenían que ser salvajes e ignorantes para poder convertir a todos esos seres. Y obviamente se generaron, eliminaron códices, eliminaron registros y se convirtieron en crónicas de un Bernardino, crónicas de un San no sé quién, y obviamente todo en nombre de Dios, para imponer la fe, esa Santa Inquisición versus sacrificios humanos, entregando como un entendimiento. Simplemente hay que castigar porque la ley de un Dios, de un Cristo, que en realidad ellos van y abren lo que es en nombre del amor, en nombre de un Cristo, en nombre de su Dios, para poder hacer aberraciones. Y pues simplemente es conocer la historia verdadera y reconocer la imposición que existió para asimilar solo mentiras acerca de nuestras raíces. Claro. Fíjate que básicamente me gustaría comentar que hoy estamos a 28 de septiembre del año 2024. Entonces, como tú dices, no hay una sincronicidad en esto de la cual yo no entiendo mucho acerca de esa sincronicidad, pero aquí estamos, es real. Entonces, pues vamos a platicar con términos reales, con términos históricos acerca de todo esto que tú dices, lo cual te agradezco la oportunidad para poder hacerlo. Y hablando de la sincronicidad, estamos a unos pocos días de que el actual presidente de México, esto comentándolo por si alguien mira este video en un futuro, es Andrés Manuel López Obrador. Él está básicamente a estamos a 3 días de A ceder 3 días. la batuta a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum aquí en México. Y Sí, comento esto porque actualmente, en este momento, si revisáramos las noticias, nos daríamos cuenta que hay una polémica internacional muy grande que ha salido en todos los noticieros. Quien pueda revisar los noticieros se va a dar cuenta de ello, en donde de alguna manera hay quienes podrían decir que México está envuelto en un escándalo por el hecho de que eh, digamos, el, el presidente de España y el rey decidieron no asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México. Y esto en razón de que el actual presidente, todavía a 3 días de que de que se haga el cambio, envió durante su gestión una carta
solicitando disculpas históricas por el genocidio que los españoles hicieron aquí, específicamente en México, pero sabemos que lo hicieron en muchos de los que son actualmente los países de Latinoamérica. Entonces, él decía que el rey de España tendría que pedir una disculpa por el genocidio que los españoles en el pasado hicieron. Evidentemente no tuvo ninguna respuesta. Esta misma carta llegó al Vaticano, al Papa, en donde también le pidió que diera una disculpa, porque al final, en términos reales, la Iglesia Católica fue la que participó junto con los españoles del genocidio que se cometió en estas tierras, en donde literalmente, y esto es bien importante decirlo, Iván, el genocidio histórico más grande que ha experimentado el mundo, y esto te lo quiero decir con la convicción de que si analizas la historia, si te metes un poquito y le pones un poco de sentido común a lo que aquí pasó, te vas a dar cuenta que lo que ocurrió con los nazis fue nada comparado con lo que los españoles hicieron. En general los europeos, pero quienes mayormente lo hicieron de maneras más brutales fueron sin duda los españoles. Entonces, eh, y acompañados por el poderío católico de ese tiempo. Entonces, digamos, hablando en términos reales, en términos históricos, sin caer en fanatismos y sin caer en exageraciones, en muy poco tiempo asesinaron de diferentes maneras a millones de personas. Los registros, desde luego, que no están a nuestro alcance, primero, porque existe la apatía de no conocer la historia. Segundo, porque la dominación fue tan brutal, fue tan grande, que quienes podríamos hacer algo, simplemente no lo queremos hacer en el sentido de que estamos cómodos con el sistema de cosas que actualmente tenemos. Y por otro lado, algo tan poderoso como es la fe, pues te impide mirar la realidad de cómo esa fe entró aquí y que fue con sangre, digámoslo así, haciendo una conversión forzosa a un sistema de creencias. Entonces, en este encuentro histórico en el que actualmente estamos viviendo, el presidente le pide una disculpa, pide al rey de España que pida una disculpa a México por el genocidio histórico que cometieron y pues simplemente omiten y no hacen ningún caso cuando fue una carta, políticamente hablando, estrictamente debieron haber respondido porque era un mandatario, más allá de que a la gente le guste o no le guste el presidente, lo cual es ya mínimo, porque es una cuestión política interna, pero más allá de eso, cuando un mandatario de cualquier país hace una solicitud, una petición, mínimamente se tiene que responder, se tiene que contestar. A pesar de la insistencia del presidente de México para tener cualquier tipo de respuesta por parte del rey de España, esta nunca llegó. Y desde luego, entonces, el actual presidente manifiesta que el rey de España pues no debe de estar en la toma de protesta de la actual de la que va a ser la próxima presidenta, y ella decide también no invitar al rey de España. Entonces, en respuesta, el presidente español habla a los medios de comunicación esta misma semana en la que estamos actualmente, la que acaba de pasar. Esto fue, me parece que el lunes o martes, no recuerdo, y él dice que, pues como no invitaron al rey de España, nadie va a ir, pero además se sorprenden porque dicen, es que México y España hemos sido países hermanos siempre. Históricamente sabemos que no. Históricamente, a raíz de que ellos llegaron, es que lo somos. Pero entonces, ya, digamos, eso te lo comento, Iván, como para tener un antecedente de que yo creo que la sincronicidad de lo que esta revista llega, porque podemos hablar de un tema que es muy actual, ¿verdad? Lo otro, entonces, ya viene en un sentido completamente histórico y quiero decirte que esta revista fue hecha basándome desde luego, en la consulta del Archivo de Indias de España, en donde hay términos más reales de lo que ocurrió durante la conquista, pero aún así, tomemos en cuenta que el Archivo de Indias fue escrito por los mismos españoles que vinieron encomendados por la Corona de Castilla, por España, y por el Vaticano para realizar la encomienda que era conquistar y evangelizar.
Entonces, eh, a pesar de que los documentos que ahí están contienen verdades que son profundas, que son lastimosas para los pueblos latinoamericanos, aún así están minimizadas con lo que realmente pasó, porque lo que pasó debió haber sido mucho más brutal. Nosotros quizás en México se habla de los Zetas, que México es un país con mucha violencia. La verdad es que nada de lo que nosotros pudiéramos hoy en día mirar o escuchar se pudo haber comparado con lo que los, las personas que vivieron hace 500 años pudieron haber vivido a raíz de la llegada de los europeos en estas tierras. Entonces, si quieres ya haciendo como ese pequeño antecedente, sí me gustaría decirte que efectivamente esta revista aborda el tema de la conquista desde un punto de vista de lo que es la tradición de los pueblos indígenas, en específico de los mayas, porque ellos guardan en su memoria todavía lo que fue la llegada de los españoles. Y en un libro, por ejemplo, tan puntual como el Chilam Balam, que recoge mucho de lo que es la tradición y el pensamiento de los mayas, escrito por los sabios sacerdotes mayas, los chilames balames, como tú bien dices, ellos eran los encargados de llevar los registros de las cuentas largas, los encargados de hacer las artes adivinatorias para tomar decisiones de los pueblos en el pasado, y también eran los encargados de llevar los registros cronológicos, porque ellos eran los que entendían el funcionamiento de las diferentes cuentas calendáricas en las que vivían inmersos los mayas. Nosotros hoy en día conocemos únicamente dos, que son las cuentas del Hab y del Solquín, que básicamente sabemos que el Hab era el calendario, y digo era hablando de México, porque en Guatemala sabemos todavía que los pueblos guatemaltecos llevan todavía sus ciclos representados precisamente en el pensamiento cosmogónico que se desprende de estos calendarios que son ancestrales y que tienen que ver, como tú bien dices, con los ciclos naturales del planeta y de la existencia. El Hab es un calendario civil que retoma en nuestro tiempo lo que entenderíamos como 360 días, que para los mayas son tunes, más los 5 días asiagos, ¿verdad? Los que tú mencionas, que eran los Guayep, que es la cuenta a lo mejor en la que comentaste que encontraste esta Sí. revista, y que para los mayas eran días completamente, siguen siendo días de guardar para quienes llevan todavía este registro. El otro que es el registro Tzolk'in, que es el calendario, digamos, agrícola, el calendario religioso, podríamos decirlo, y religioso y sagrado, porque además recordemos que las culturas indígenas son culturas agrarias, en el sentido de que para ellos, puesto que de la agricultura depende la subsistencia, pues tienen que llevar registros muy exactos de cómo funciona la naturaleza. Y en este registro exacto es que surge este calendario que es el Tzolk'in, y en este calendario, pues es que ellos llevan la cuenta de 260 días representados en 13 meses de 20 días para poder llevar el registro de las cuentas agrícolas, que además es muy curioso porque es el mismo periodo de la gestación humana. Entonces, Sí. pienso yo que no hay un registro de ello porque recordemos que los españoles básicamente quemaron todos los registros históricos, pero pienso que también este calendario de alguna manera servía para llevar la cuenta de la concepción humana, lo cual también nos podría llevar a pensar que sería increíble para nuestra concepción occidental pensar y saber que los mayas sabían que del acto, fíjate lo que voy a decir, Iván, del acto de la sexualidad se desprende la vida. Ujú. Y esto es muy avanzado. Nosotros hoy lo sabemos porque en la escuela nos lo enseñaron, porque sabemos que en el acto sexual existe el intercambio, digamos, de la semilla, Sí. ¿verdad? Eh, el esperma fecunda al óvulo, pero eso es algo que nosotros sabemos. Si lo pensamos, los mayas entonces, de alguna manera podríamos pensar que no tendrían el tiempo ni la noción de saber, pensemos en los pueblos antiguos, de Ujú. saber qué era lo que precisamente provocaba la vida. Porque si pensamos en el acto como tal, bueno, seguramente en la sexualidad trascendente de los mayas, es que ellos tenían un conocimiento de que eso
eso, el acto sexual producía la vida. Entonces, eso ya es algo muy avanzado. Si lo piensas bien, es algo muy avanzado, porque como para nosotros es algo microscópico, porque lo sabemos, porque existen las evidencias en microscopio de algo que no podemos ver, el óvulo y el espermatozoide. Entonces, cuando pensamos que los mayas tenían una cuenta calendárica que hace noción del ciclo humano, entonces eso quiere decir que ellos eran conscientes de que también la concepción se origina en el acto. Y entonces ahí es en donde ellos volvieron sagrada la sexualidad. Y cuando te digo que sagrada, te estoy hablando de que hoy en día existen ceremonias precisamente de sexualidad. Y esas ceremonias, muchas de ellas están plasmadas incluso en escritos antiguos. Afortunadamente, no todos los escritos se perdieron. Hice este pequeño paréntesis para decirte de la importancia y del conocimiento profundo que ellos tenían. Y bueno, estos sabios sacerdotes entonces registraron precisamente la llegada. Te voy a leer un fragmento de lo que los sacerdotes mayas registraron referente a la llegada de los españoles. Ellos decían que hasta antes de la llegada, al final de los tiempos, de cuando era su sistema de cosas y de creencias, los chilames balames escribieron de la siguiente manera. Entonces todo era bueno, había en ellos sabiduría, refiriéndose a los mayas. Entonces todo era bueno, había en ellos sabiduría. No había entonces pecado, saludables vivían. No había entonces enfermedad, no había dolor de huesos, no había fiebre para ellos, no había viruelas, no había ardor de pecho, no había dolor de vientre, no había consunción. Rectamente erguido iba su cuerpo entonces. Y la llegada de los españoles la describen de la siguiente manera. Y te estoy hablando de pequeños fragmentos, nada Sí. más, porque entiendo que los tiempos son cortos. Vinieron los zules es el término que denostativamente se le dio a los españoles por parte de los mayas. Ujú. Vinieron los zules y todo lo hicieron. Ellos enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores. No hay gran conocimiento. Muy perdidos están para ellos el cielo y la tierra. Muy perdida está la vergüenza. Serán ahorcados los soberanos y los reyes de esta tierra, los príncipes de sus pueblos y los sacerdotes de los mayas. Perdido estará entonces el entendimiento y la sabiduría. Y luego, entonces, ya narran el principio de lo que para ellos fue ya la llegada y la estadía de los españoles en estas tierras, que lo nombraron como el principio de la miseria. Entró a nosotros la tristeza, entró a nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del padecimiento, fue el principio de la obra de los españoles y de los sacerdotes. Y con este muy breve resumen, con estas muy breves palabras, es que te quiero poner en antecedente a ti y a tu público de lo que los mayas antiguos, los últimos mayas antiguos que vivieron entre la época de lo que fue, en términos reales, el periodo maya, el periodo posclásico y la llegada de los españoles. Esto es como pensar en que tú y yo, por ejemplo, hemos vivido en la época anterior a la inteligencia artificial y a la época después de la inteligencia artificial, a la época antes de la tecnología y la época después de la tecnología. Es algo así. Estamos hablando de las narraciones auténticas, los chilames balames, son los escritos que nos quedaron, en donde se narra y se refleja la visión de lo que fue el antes, durante y después de la llegada de los españoles. Que evidentemente, hay que decirlo, pues los españoles no llegaron con la idea de hacer amigos, llegaron con la idea de conquistar todas estas tierras y saquear. Hay registros históricos de que todos los días salían barcos Sí. europeos, pero hablemos de lo que nos corresponde, de España. Barcos que llevaban, que iban cargados ya con las fundiciones de metales que se hacían aquí en estas tierras. Esta tierra, quiero decirte, Iván, que estuvo llena de oro. Podríamos pensar en las pirámides, en las personas vestidas, ataviadas con oro. Las pirámides quizás cubiertas con figurillas de oro. Aquí en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida existe una pequeña ranita de oro
que es una pieza rarísima, porque prácticamente el oro que se fue para España se fue fundido. Lo fundido. fundieron aquí mismo, y ya se fue fundido en los barcos. Entonces, junto con el oro no solamente desapareció el metal precioso, porque tú y yo lo podemos interpretar como un metal de valor comercial, pero evidentemente para ellos tenía un sentido completamente diferente. No tenía un sentido económico como el que nosotros podemos interpretar. Era un metal sagrado que tenía propiedades físicas para el cuerpo, pero también que tenía propiedades espirituales y representativas de conexión con sus dioses, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el oro se grababa. Hay evidencias, por ejemplo, el primer cónsul que tuvo Yucatán fue un norteamericano, el cónsul norteamericano de nombre Edward Thompson. Ujú. Él dragó el cenote en Chichen Itza. Para quien ha viajado hacia esta zona en Yucatán y ha podido de alguna manera visitar la zona arqueológica de Yucatán, podría mirar que ahí hay un cenote muy grande, que es en donde se dice que sacrificaban a las doncellas, A ¿verdad? las doncellas. Todas estas cuestiones, ¿no? Que nosotros quizás hoy por la historia actual sabemos, pero este señor, antes de que fuese conocida o fuese un sitio turístico, estamos hablando de 1900, a principios de los 1900, él dragó el cenote y extrajo miles de piezas, muchas de ellas de oro. Hay algunas fotografías históricas de Edward Thompson en donde se ven muchas de estas piezas que tienen grabados históricos, y es una pena porque entonces esto quiere decir que en el oro los mayas grabaron mucha de su historia, la cual fue destruida, fundida, desaparecida por completo de estas tierras para ser llevada y comercializada ya con un valor económico en España. Sí. Lo triste de esto es que efectivamente, así como destruyeron estas piezas que tenían grabada la historia tan extraordinaria de los mayas, pues destruyeron también los códices. Esto fue en un auto de fe conocido como auto de fe de Maní, en donde el fray Diego de Landa, un sacerdote católico, que por cierto con poderes inquisitoriales traídos, otorgados precisamente por el Vaticano, pero que acompañó a los mayas y que estableció una de las primeras órdenes franciscanas aquí en estas tierras, pues él hizo lo que se conoce como el auto de fe de Maní, que fue un evento, es decir, como lo que vemos en las películas de la Inquisición, en donde quemaron a los sacerdotes mayas. Hay un registro histórico que está en un restaurante de esta localidad. Es un poblado, se llama Maní, está en Yucatán. Hoy en día, por cierto, es un pueblo mágico, Maní, y es un pueblo muy bonito. Para quien viaje a Yucatán, les recomiendo visitar el poblado de Maní, que es muy bonito. Y en uno de estos restaurantes hay un registro histórico que habla, es narrado por uno de los últimos príncipes descendientes de lo que fue la realeza maya. Y en él, este señor que ya murió, que se podríamos considerar fue el último, pues, rey. Él se llamaba a sí mismo el último descendiente de la realeza, el príncipe Tutulxu, así es como se le conocía al rey que gobernó en estas tierras en el pasado. Y este señor Gaspar Antonio Xu fue, pues digamos, el último de esta estirpe de reyes que gobernaron aquí. Y él dejó un escrito en donde narraba precisamente cómo fue lo que se perdió eh, en esa histórica quema de códices. Y él decía lo siguiente, mira, lo tengo por acá, lo estaba buscando, lo voy a leer para tu público para que entiendan precisamente qué fue lo que ahí pasó eh, en este histórico auto de fe de Maní. Él escribió que, permíteme, ahí se me desapareció, permíteme. Lo que pasa es que lo quiero leer tal cual es, Sí. para no inventar. Dice, aquí en este lugar de Maní, en el año de 1562, Fray Diego de Landa realizó en la explanada del convento franciscano, enfrente del convento que actualmente podemos o se puede visitar, el auto de fe de Maní, en el que perecieron más de 10,000 indios. Y como te digo, lo que históricamente este fray hizo
inquisidor, llamémoslo así, porque lo que hizo fue un acto inquisitorial, fue buscar a todos los sacerdotes que había a lo largo y ancho de lo que era la península de Yucatán, que políticamente antes no estaba dividida como hoy lo está en los diferentes estados, sino que era un mismo territorio, y mandó buscar a los sacerdotes, y él narra que ese día fueron quemados, eh, ah, 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 permíteme, 10,000 indios, así lo narra. 10,000 personas fueron, y cuando te digo, pues fueron quemadas literalmente como lo hacían Sí. los españoles. Eh, Fueron destruidas 5,000 ídolos de distintas formas y tamaños, 13 piedras grandes que servían de altares, 22 piedras pequeñas de uso religioso, 27 rollos de escritura jeroglífica grabadas en piel de venado que contenían el registro histórico de la cultura y civilización maya, además de 197 vasos de usos ceremoniales que fueron destruidos en la inmensa hoguera inquisidora. Y aún después, sigo leyendo, ¿eh? Y Sí, sí. aún después de muchas centurias, el indio llora en el silencio de las noches la historia que ha escuchado de sus mayores, en la que se cuenta la destrucción del último reino de los Tutulxú que en esta provincia de Maní existió, narrado por el Axoltán de los mayas, o sea, por el que llevaba el registro de la cuenta, el último príncipe maya. Quiero decirte además que, como algo muy breve, como un dato curioso, cuando la reina Isabel de Inglaterra visitó en los 70s, no recuerdo si fue 70s, 80s Yucatán, y fueron a la zona de Uxmal. De hecho, si buscas en Google, cualquier persona que lo haga puede ver estas fotografías, están ahí en Google. Eh, pues existe el registro, ¿verdad?, de que ella se enteró de que aquí en Yucatán vivía un príncipe maya, que fue el que escribió esta crónica que te acabo de decir, y pidió hablar con él. Entonces lo mandaron buscar y lo llevaron frente a la reina y ella le preguntó, ¿es verdad que tú eres un príncipe y que perteneces a la realeza de los mayas? Y él le dijo, pues eso dicen. ¿Usted qué piensa? ¿Lo seré o no lo seré? A manera de broma, ¿verdad? Y Sí. entonces la reina, en un acto de honestidad y de reconocimiento, le estrechó la mano. Y lo que te quiero decir que eso fue un acto muy simbólico, porque a la reina nadie le puede estrechar la mano, a menos que sea un presidente o alguien de la realeza. Pero digamos, lo que sería una persona común no lo podría hacer. Y la reina, en este caso, ella decidió estrechar la mano de reconociendo efectivamente al último príncipe, al último miembro de esta realeza que murió, él murió hace 8 años aproximadamente. Entonces con él, pues, digamos, se terminó una dinastía, ¿verdad? Que reinó. Todo esto es lamentable, Iván, te quiero decir, porque los actuales mexicanos no comprendemos nuestra historia, no la entendemos. Y es muy natural, es muy obvio, porque como te decía al principio de la charla, los mexicanos vivimos dos realidades, la del México indígena, la del México rural, la del México que sufre, ¿por qué no decirlo de esta manera? La del México que es más real, el que está arraigado a las tradiciones, el que está arraigado a eso que nosotros llamamos el folclore mexicano, y el otro México, que es el México de nosotros, de los que como tú y como yo somos los hijos de los españoles, los que traemos la sangre, pero que curiosamente heredamos quizás el desprecio que ellos mismos trajeron Mm. hacia la población indígena, porque no hay nada peor en un país, y hablemos del nuestro, que un mexicano odiando y despreciando a otro mexicano. Y si algo nosotros heredamos de los españoles, fue precisamente esa idea de despreciar todo lo indígena, de prácticamente quererlo desaparecer, de invisibilizarlo, de mimetizarlo, de transformarlo, de adaptarlo, porque es muy raro que una persona de ciudad quiera ir y pasar un día, ya ni siquiera te digo una semana, unas vacaciones, un día en una casa de lo que nosotros llamamos gente pobre, que la pobreza en las comunidades indígenas es una riqueza mal interpretada por quienes vivimos en la ciudad. Lo que para nosotros es, digamos,
una casa pobre, para ellos es una riqueza profunda. Mira, te voy a platicar, por ejemplo, aquí el gobierno de Yucatán en años, eh, hace 2 sexenios, decidieron regalar estufas a las casas pobres para Oh, ellos, estufas, estufas ecológicas además. Y claro, la gente las aceptó, pero el desconocimiento profundo de lo que es una cocina tradicional convirtió al gobierno en su momento en un agente potencialmente destructivo de las tradiciones. Y esto ocurre en todo México, porque tú sabes, aquí en esta área de Yucatán, las señoras que hacen las tortillas, la cocina es un comal, eso es la cocina, sí. un comal que se pone en 3 piedras. Tú pones 3 piedras, en medio pones leña y arriba el comal. Esa es la cocina. Y la señora se sienta en una banca. Aquí las bancas en Yucatán, las bancas tradicionales no son de 4 patas, son de 3. A cualquier pueblo que tú vayas nunca vas a ver 4 patas en las bancas tradicionales. Y entonces esta idea de 3 y 3, para quien quiera buscar a través de Facebook la entrevista que hago con un chamán, eh, por ahí hay muchas entrevistas en el canal de Sí. Bactun TV, en Facebook hay entrevistas diferentes que no están en el canal de Bactun TV. Uno de los chamanes platica precisamente que la idea de la cocina tradicional, el recuerdo de las 3 piedras y de las 3 patas de la banca, para ellos es importante porque les recuerda que el origen del ser humano está precisamente en las estrellas y no es una idea romántica, no tiene que ver ni con ovnis ni con nada especial, pero evidentemente cuando yo le pregunto a él, ¿y qué significa exactamente esto de que el origen del ser humano está en las estrellas? Y él decía, pues simplemente porque el polvo cósmico del cual está hecho se origina en el sistema de la constelación de las de lo que nosotros llamamos 3 piedras, que es la constelación de Orión. Ahí en el cinturón está precisamente, ahí es donde se gesta la vida. Que un maya te diga esto es increíble, porque tú dirías, ¿cómo un indígena me va a decir algo así? Es increíble de pensar. Pero por ahí está la entrevista. Si alguien entra en Facebook, la puede buscar, por ahí está. Entonces, y de hecho estamos sentados en su casa, en su fogón, y yo le pregunto, es cuando yo le pregunto precisamente cuál es el significado. Y yo no me lo espero, porque, Sí. pues, como te digo, nosotros denostativamente pensamos en nuestro occidentalismo que una persona de campo no sabe más allá de lo que es nada de lo que se hubiera aprendido en la escuela. Pero verdaderamente son personas que tienen un conocimiento profundo del uso y manejo de la naturaleza y de lo que es la cosmovisión, de lo que son las estrellas, los astros. Entonces él hablaba, yo después lo investigué y me di cuenta que efectivamente la ciencia, y me metí a la página de la NASA, la ciencia habla de que en ese cinturón de Orión hay una gestación de explosiones que ellos piensan que esas explosiones contienen todos los elementos básicos para crear la vida. Entonces, a mí me sorprendió porque primero me lo dijo una persona de una manera muy sencilla y luego yo lo Sí. busqué en internet y me di cuenta que había algo de sincronicidad y de razón en lo que estaba diciendo. Por otro lado, pues tú sabes, la conquista como tal, pues evidentemente la palabra es romántica, pero para nosotros no fue una conquista, fue una invasión, ¿sí? Sí. Que nosotros hablemos en esos términos de conquista es porque hemos sido educados. Eh, yo lo que te diría es que los maestros, sobre todo a quienes les toca hablar de historia, eh, deberíamos desde la perspectiva histórica de lo que a nosotros nos representa, hablar en términos reales de lo que fue para nosotros, una invasión, una colonización, la idea de realizar un sincretismo y una conversión total de creencias. Y en ese sentido, es que millones, no hay que desvalorizar, millones de personas de lo que nosotros llamamos como los mexicanos originarios, los indígenas, murieron para tú y yo estar aquí sentados, ¿verdad? Eh, la gente que vive en la ciudad, básicamente, que tiene la hegemonía, la ambición, el poder de querer sustentar sin mirar nada de lo que ocurre en el campo. O sea, es decir, ¿para quién puede ser importante lo que ocurre en el campo? Iván, ¿para ti lo es?
quizás no sabes nada de lo que ocurre en el campo. Y no te lo digo como una crítica mala, Sí, lo sí, digo sí. como una ejemplificación de todos los mexicanos. ¿A quién le importa en la ciudad lo que ocurre en el campo? Y sin embargo es tan importante porque de entrada todo lo que nosotros comemos en un supermercado ahí se genera, Que ¿verdad? genera en el campo. Entonces, el hecho de que nosotros nos levantemos, apretemos un botón, se encienda la luz, abramos la llave, caiga el agua y que vivamos en esa comodidad pensando todo el día cómo hacer dinero, cómo hacer dinero, cómo Mm. hacer dinero, me lleva y te voy a compartir al pensamiento que sustentaron los mayas. Y fíjate cómo lo voy a decir. Nosotros los conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se nos olvida que ellos son mayas también. Los Mm. mayas lacatones, los mayas tzotziles, son mayas. Los mayas tienen muchos grupos. Digamos, Sí. el pensamiento maya abarca muchos grupos. Son 32 grupos que viven en México, de diferentes mayas. Los que conocemos más son los mayas yucatecos que viven precisamente en la zona en donde yo estoy. Pero cuando yo hice mi investigación en Chiapas, quiero decirte que tuve la oportunidad de platicar, de conocer profundamente lo que son los semilleros de los ejércitos zapatistas. Precisamente, pues, si yo quería hablar de la cultura maya, tenía que integrarme, ¿verdad? En los diferentes ámbitos. Y ahí fíjate que pude conocer a profundidad lo que es por qué la lucha zapatista de estos mayas zapatistas, por qué esta lucha y, y qué hay de fondo, qué hay detrás. Y lo que te quiero compartir es algo que lo pueden buscar en sus librerías, está en este libro, te voy a platicar un poco de mi introducción, se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, participación de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mm. Eh, en la introducción de este libro, los zapatistas hablan de cuál es la visión y de qué ellos miran desde su mirada ancestral, desde su mirada indígena, de cómo nos miran a nosotros, las personas que estamos en la ciudad. Y ponen un ejemplo en donde ellos dicen, vamos a ver, imagínate que nosotros hemos construido una casa, porque tenemos un terreno que nos heredaron nuestros padres, a nuestros padres se lo heredaron sus Abuelo. abuelos, y ese terreno siempre lo hemos cuidado con amor, con mucho amor. Ese terreno ha estado ahí siempre, como si fuera un paraíso terrenal. Ahí ha estado siempre. Pero ese terreno hemos decidido construir en él una pequeña casa, que es una choza sencilla, para nosotros podernos reunir y tomar las determinaciones. En todos los pueblos originarios, Iván, existe lo que se conoce como los consejos indígenas. El consejo indígena en muchas situaciones tiene autonomía, que es independiente a lo que es, hablemoslos de esta manera, lo que es las leyes que nos rigen a ti y a mí como ciudadanos, Ujú. porque ellos se siguen identificando como indígenas que nada tienen que ver con las leyes que rigen al México Sí. actual. Y entonces ellos, y ahí es en donde están los choques ideológicos del gobierno contra los indígenas. Y ellos decían, construimos una casa en donde nos podamos nosotros reunir para platicar y hacer nuestro consejo y hacer y llegar a los consensos que como indígenas tenemos derecho. Y entonces construimos esta pequeña casa y le vamos a poner una viga en medio para que se sostenga, una casa de madera. Pero y entonces nosotros, cuando nos hemos reunido ahí, nos reunimos, primero damos agradecimiento para podernos reunir y como son las costumbres ancestrales de cualquier población indígena, se agradece por todo, se agradece por el aire, por la lluvia, por el fuego, no como nosotros que nos quejamos de la lluvia, que nos quejamos del calor, que nos quejamos de que hace mucho sol. Ellos lo agradecen porque saben que son elementos que conforman la vida. Entonces, eh, nos reunimos en esta casa, pero un día llegaron unas personas que tenían un traje y que tenían ropas diferentes a las nuestras.
y nos pidieron prestada la casa. La verdad es que tomamos consenso y pensamos que quizás no sería propio. Sin embargo, insistieron y ya ni siquiera nos pidieron permiso, se metieron. Eran pocos, pero se metieron. Y nosotros, de acuerdo a nuestras costumbres, pues no pudimos hacer más que darles la bienvenida porque nosotros, en nuestra idea, Sí, siempre le damos la bienvenida al extranjero, al que llegue. sí. Pero entonces nos dimos cuenta de que estas personas no agradecían nada. Cuando salía el sol, cuando caía la lluvia, ellos no agradecían, por el contrario, lo maldecían. Y nos dimos cuenta entonces que había una diferencia y nosotros decidimos entrar a la parte de abajo de esta casa que habíamos construido para consenso e hicimos ahí nuestro consenso. Y cuando estábamos sentados haciendo el consenso, nos dimos cuenta que llegó otra persona vestida igual que ellos y entró. Y llegó una más y también entró. Y conforme iba pasando el tiempo, nos dimos cuenta que llegaban, iban entrando más. Y todos pensaban igual, todos eran muy similares. Es como que los hubieran hecho en algún lugar igualitos a En todos, serie, con el sí. mismo pensamiento, con las mismas formas de vestir, con todo igual. Y nos dimos cuenta que se estaba llenando la parte de arriba de nuestra pequeña casa que construimos con este tipo de personas, con este tipo de gente. Y nosotros pensábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a tratar de hablar con ellos. Y entonces fue la primera vez que tratamos de establecer un contacto con todos ellos. Como los que llegaron después ya no tenían ni idea de que nosotros construimos esa casa y que nosotros éramos los dueños de esta Los tierra dueños. en la que se construyó. Ellos pensaron que auténticamente eran los dueños de ese lugar. Y nosotros no quisimos entrar en confrontación con ellos. Los dejamos porque pensamos, bueno, podemos convivir en paz. Ciertamente, en nuestro pensamiento nos han enseñado a convivir en paz y ellos se quedaron ahí. Entonces nos dimos cuenta que entraban, pero no solo eso, que los que salían llegaban con muebles y nos dimos cuenta de que ellos tenían un sentido de propiedad y de riqueza que nosotros no entendíamos. Y vimos de pronto que primero metían cosas pequeñas y de pronto cosas muy ostentosas. Y entre ellos se peleaban por ver quién tenía lo más ostentoso. Y nos dimos cuenta de algo todavía mucho peor, que no solamente ya no nos miraban, no nos volteaban a ver, nos ignoraban, sino que nos dimos cuenta que esa casa en la que nosotros construimos, que fue diseñada para crear un consenso y convivir todos, solo tiene una viga. Y esa viga no va a aguantar el peso de toda esa gente. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a decírselos. Pero cuando tratamos de dialogar con ellos, nos trataron como gente ignorante, como gente que no tiene derecho a estar ahí. Es más, nos corrieron de nuestra propia casa, nos sacaron y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ayudarlos, vamos a apuntalar, vamos a poner más vigas. Y fue lo que hicimos porque nosotros no pensamos de la misma manera que ellos. Nosotros pensamos que podemos ayudarles, porque así nos enseñaron a ayudar. Si alguien necesita, vamos a ayudarlo. Y sin que se dieran cuenta, pensamos, vamos a llevar más vidas. Y efectivamente, de pronto por el ruido se asomaron, algunos bajaron a ver que estaban, se dieron cuenta que estábamos apuntalando. Pero no solo eso, sino que de pronto bajó uno y nos dijo cómo hacerlo. Hasta nos empezó a dar órdenes, como pensando que nosotros como que trabajábamos para él, como que fuera nuestro jefe. En vez de mirarlo como un favor que les estamos haciendo, pensaron que tenían poder sobre lo que estábamos haciendo. Entonces nos dimos cuenta que estas personas verdaderamente tienen una forma diferente, un sistema de creencias muy diferente al nuestro. Pero decidimos hacerlo. Con el tiempo, como se apuntaló, llegaron más personas. La casa ya estaba llena, ya no cabían, pero aún así seguían llegando más porque la idea de ellos es que ese lugar
era bueno, para ellos nosotros veíamos que no era tan bueno, que ya no era un buen lugar para estar, pero ellos seguían metiendo y metiendo y metiendo gente ahí. Entonces, nosotros nos salimos, decidimos salirnos. Ahora estamos afuera, estamos desprotegidos. Ya no tenemos la casa que nosotros habíamos construido. Ellos se apropiaron de ella. Pero lo que estamos mirando desde nuestra perspectiva es que ni con todas las vigas que se apuntalaron, ni con todas esas vigas va a soportar el peso de todo lo que ahí hay. Y solo por el simple peso en algún punto se va a desplomar. Y entonces dijimos, antes de que se desplome y los mate a todos, ¿qué podemos hacer? Y ahí es en donde surge el Consejo Indígena Zapatista, Iván, desde desde la mirada real de los indígenas y de cómo ellos nos miran a nosotros. Y este libro lo recomiendo porque es, con esa introducción que yo te acabo de hacer a ti, es que este libro recoge el pensamiento crítico, ya no del occidental hacia el indígena, indígena como mira al occidental. Y es valiosísimo, porque si nosotros pensamos que somos mexicanos y que nos sentimos orgullosamente mexicanos cada 15 de septiembre, y es cuando miramos las imágenes, los pueblitos, lo que le decimos nosotros pueblitos, ¿verdad? Sí. Y nos sentimos orgullosos por los vestidos tradicionales y es el único día del año que lo celebramos, lo usamos y cantamos y tomamos tequila y hacemos toda esta situación de que como mexicanos nos sentimos orgullosos, estaremos cayendo en una idea equivocada de lo que es México, porque México no es eso definitivamente. México es la profundidad de lo que lo conforma su propia gente, los verdaderos mexicanos, los que se preocupan por salir a trabajar, los que comprenden a la naturaleza, los que de alguna manera, digámoslo así, sufren en el campo, porque verdaderamente son los que sostienen a este país y como ellos lo manifiestan en este escrito, en este estudio que ellos hacen de la mirada, comparando a la mirada capitalista con una hidra. Y así es como se llama el libro, la hidra capitalista, que básicamente somos nosotros. Si nosotros no volteamos a ver este pensamiento, que podrías tachar como fundamentalista, pero también como muy realista, es que nunca vamos a generar un equilibrio. Y para que se genere el equilibrio, necesitamos tener una balanza de pensamiento. Entonces, lo más importante y lo que a mí me gustaría dejar a tu público, Iván, es que más allá de pensar románticamente en los Palabra. mayas, desvirtuadamente, tú sabes, por ejemplo, para desviar la atención en las cadenas, sobre todo las norteamericanas, y se ha extendido mucho de que los extraterrestres y los mayas, y de eso no hay evidencia de nada realmente. No hay evidencia de muchas cosas, pero de lo que sí hay evidencia es de la pobreza en la que están sumergidas por el sistema occidental de cosas que históricamente llegó con el dominio, conquista, hegemonía e imposición, tanto política como religiosamente, de los europeos. Que ese sistema nos ha impregnado, es injusto porque evidentemente que se inclina la balanza en cuestión de riqueza para unos pocos, es muy grande y para muchísimos, para millones, la balanza les da poco. Y ya eso cuando nosotros miramos en los estándares de pobreza de México, nosotros miramos las ciudades y vemos que hay ricos y hay pobres, pero nunca miramos la profundidad en donde están los indígenas. ¿Sí? Porque no queremos, porque simplemente para nosotros es más fácil invisibilizar eso que está ahí y que fue traído como un sistema desigual por la conquista, es decir, la actual situación no solo de México, sino de Latinoamérica de pobreza. Esta era tierra rica, Iván, para tu público. Fue una tierra de reyes, fue una tierra muy rica, que fue saqueada por toda Europa. Y pensemos esto, en una tontería abstracta de pensamiento, consideramos que Europa es lo mejor. Todo mundo sueña con viajar a Europa, con ir a este lugar, con tomarse
Toda gente que yo conozco que fue tiene una foto en la Torre Eiffel, como que fuera lo mejor, como que fuera lo más grande a lo que alguien pueda aspirar. Bueno, recordemos que para el tiempo que los europeos llegaron estaban viviendo en la decadencia europea. Hay una película que yo creo se llama El Perfume. Esta película retrata muy bien lo que era la Europa en la época en la que llegaron los europeos precisamente, una Europa decadente, sumida en la mediocridad absoluta, en el oscurantismo, en donde no había conocimiento de absolutamente nada, y sumida en la peste. Verdaderamente de ahí vienen los perfumes, recordémoslo, de la Sí, peste, porque no había agua para bañarse, las letrinas eran públicas. Entonces, esos europeos fueron los que llegaron a esta tierra, se llevaron todo el oro que aquí había, se hicieron sumamente ricos y a nosotros nos dejaron sumidos no solamente en la pobreza, no solamente fue el saqueo, sino en una cuestión ideológica, en donde nosotros consideramos que todo lo que ellos hicieron estuvo bien. Imagínate, imagínate, lo justificamos pensando que en Europa está lo mejor que hay en el mundo. sí, Cuando nosotros miramos esta hegemonía, incluso con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que este es otro mito, porque las guerras mundiales no son mundiales, Iván, no lo ujú, son. Han sido europeas completamente, que se mete Estados Unidos de metiche, pero bueno, porque es el país más poderoso, ese pero es no el son punto. mundiales. Cuando tú analizas, y esto hazlo desde cualquier perspectiva, cómo se han desarrollado, son guerras europeas. El europeo al que nosotros consideramos como una persona educada, de mucho conocimiento, fina, Sí, refinada, tú sabes, son los que están provocando, los que han provocado la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, si tú miras en dónde se centra el conflicto en Ucrania, es Europa. sí, Entonces, hay un conflicto que está a punto de darse, que todo el mundo habla de que es posible que la Tercera Guerra Mundial esté ya al borde o que estamos muy cerca de ella, y sigue siendo, le siguen llamando mundial, pero sigue siendo europea. Entonces, esta mitificación de meternos a nosotros, además que los países latinoamericanos somos países de alegría, de meternos en sus conflictos, si tú imagínate lo que hacen hoy en día, lo que hicieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando tú miras los noticieros, lo que están haciendo, imagina lo que hicieron aquí en el pasado, hace 500 años. Verdaderamente vinieron a destruir o a casi destruir a sí, las civilizaciones que aquí vivían en paz, además, justificando que adoraban al demonio, que adoraban al diablo, que sacrificaban, que hacían sacrificios, justificando mil cosas. Y cuando tú lo miras en la perspectiva real de los hechos, cuando tú lo miras en los libros que fueron escritos y que se han traspasado en la memoria colectiva, en la memoria histórica de los pueblos, tú te das cuenta que no era así. O sea, más salvajismo que lo que la Inquisición hizo con las formas tan crueles con las que ellos asesinaron a muchas gentes, no superaba por mucho, pero por nada, lo que aquí ellos pudieron haber considerado como satánico. Porque ujú, además resulta que ellos vinieron con la encomienda de que estaban legitimados por Dios, puesto que el Vaticano había Dios, dado su consentimiento. Ellos habían llegado aquí legitimados por la representación papal, que es el representante de San Pedro, y como representante de San Pedro, según la creencia teológica de aquel tiempo, tenían poder y dominio sobre cualquier territorio sobre la tierra. Entonces, ellos llegaron con la encomienda de que podían someter por buena voluntad a los pueblos que aquí vivían porque estaban legitimados por Dios, pero que si los pueblos indígenas se resistían, ellos tenían derecho a exterminarlos, que fue sí, básicamente lo que hicieron. Entonces, eh, la conquista fue una conquista quizás para los europeos, para los latinoamericanos fue una invasión y el genocidio histórico genocidio. del que no se tenga memoria en la historia de la humanidad más grande. Un continente completo, Iván, completo. No fue un Sí, país contra otro país, fue la destrucción sistemática y masiva y cultural de un continente completo, completo. sí. Entonces,
Europa se transformó evidentemente de estar en la decadencia. Fue curiosamente, mira qué curioso, porque a raíz de la llegada de los españoles, históricamente surge el Renacimiento, la época del Renacimiento europeo, los grandes, el Miguel Ángel y toda esa gente que nosotros hoy adoramos, esas estructuras, toda esa iconografía occidentalista de la cual nosotros hoy nos maravillamos, surgió junto con la llegada de los europeos a las tierras de lo que nosotros conocemos como el continente americano. Entonces, hay que verlo desde una perspectiva histórica real, y eso era el sentido de esta revista, Iván. Pues yo te agradezco el haberme invitado, convoco a la reflexión de tu público para que puedan mirar con mayor profundidad lo que es la historia de lo que fue el genocidio, de lo que fue la invasión por parte de los europeos, específicamente en lo que para nosotros es México, de los españoles, y de que hoy nosotros como los hijos de los españoles mantenemos todavía ese mismo desprecio que sus antepasados mostraron hacia los pueblos indígenas. Y esto para que lo reflexionemos, para que no pensemos en los indígenas como gente de segunda o tercera que están por ahí, que incluso Sí. a veces ni siquiera nos atrevemos a estrecharles la mano. Eh, yo creo que hay mucho que reflexionar en este México que está profundamente desigual. Cuando nosotros escuchamos hablar que estamos avanzando, que estamos mejor que nunca, o peor, depende de cómo lo veas, porque si lo ves desde la perspectiva política, cada uno ve lo que quiere ver, pero Sí. en los hechos, al indígena poco le importa, ¿no? Lo que sí sabe es que el México de la ciudad es cada vez más pesado, y saben desde su profunda mirada que esa viga en algún momento se va a romper porque no va a soportar el peso. Y yo creo que todos los conflictos que el mundo hoy tiene van muy de la mano, porque los recursos que las personas hoy consumimos son, ¿qué te puedo decir?, desmesurados. Es decir, el hecho, como te digo, de que tú puedas despertar y saber o pensar que tienes el derecho a gastar cualquier cantidad de recursos al encender, apretar tu botón de la luz, al abrir el grifo del agua, al hacer cualquier cosa que en tu vida cotidiana hagas que tiene que ver con el uso y mal manejo de recursos naturales. Todo Sí. eso tiene un impacto, Iván. Yo creo que nosotros vivimos en una generación muy cómoda, en donde el impacto es quizás mínimo, pero cada vez se va estrechando más. Es decir, la Tierra yo creo que hoy en día está respondiendo. La situación, pues, de que los huracanes se están despertando, de que cada vez hay más inundaciones, más lluvias, de que la Tierra está manifestando una inquietud contra lo que verdaderamente podríamos pensar es un desequilibrio desmesurado por parte del ser humano, tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día. Y curiosamente, la respuesta y la solución está en aquellos que nosotros hoy menospreciamos, que son los indígenas. No desvaloricemos que los mayas es una cultura que está viva y que tiene 3.500 años de antigüedad. Es, por más que nosotros queramos pensar que tenemos hegemonía como país, por lo menos México tiene 200 años como México independiente. Ellos tienen, los mayas, asentados en esta misma tierra, más de 3.500 años. Entonces, si nosotros no podemos respetar esa visión de 3.500 años de antigüedad, pues no podríamos pensar que nos respetemos a nosotros mismos. Entonces, el pensamiento individualista en el sistema occidental de cosas se vuelve profundo, se vuelve arraigado, pero se vuelve peligroso para nosotros mismos. Es decir, nuestro principal enemigo podemos ser nosotros mismos, definitivamente. Pues te agradezco mucho, Iván, la invitación a esta plática contigo acerca de lo que es el, 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 la conquista, el Sí. genocidio, la invasión. Ya cada uno tomará su determinación de cómo llamarlo, pero yo creo que mirándolo a los ojos históricos de lo que realmente nos representa, fue desde luego una invasión, un genocidio. Entonces, pues solamente tomar, yo creo que lo que cada uno quiera tomar de esta charla, ¿verdad? Al final, eh,
México es un crisol, ¿verdad? Multicultural y cada uno tiene derecho a pensar, a querer y a manifestar lo que quiera de sí mismo y de lo que le rodea, ¿verdad? Pues mire, Eduardo, ahorita lo que acabas de hacer es una entrega de varias toneladas de verdad. Hablas de reflexionar, obviamente esa palabra de reflexionar, en teoría todo el mundo reflexiona, en teoría. En realidad, para poder reflexionar tenemos que conocer primero la verdad. Y acabas de hacer una entrega muy completa en muy poco tiempo de lo que en realidad existe. Ahora, voy a recapitular un poco. Mencionaste acerca de esa carta de la disculpa, que obviamente yo te puedo asegurar que esa carta fue y es el primer paso para darnos cuenta que la sumisión y el sometimiento ante esa estructura, pues sí, de una corona, de un invasor, de un genocida, pues ha terminado. Esa sumisión, ¿sabes qué? Ella es voltear y no eres ni la madre patria, ni la hermana nación, ni la... no eres nada. Eres todo lo que en determinado momento ha ocasionado y generó que la situación en un continente y en un planeta en determinado momento esté en cierta situación. Ahora, eso es muy importante. Ahora, si todavía tienes tiempo, Eduardo. Pues básicamente esto, si quieres, bueno, tengo un compromiso, pero si quieres yo me desconecto y yo te prometo mirar completo el programa. Si tú quieres Perfecto. continuar con el tema, yo creo que por ahí ya quedó sembrado, como tú manifiestas ahorita, una semillita que a lo mejor puede dar para Claro, ampliar. claro. Yo te agradecería incluso que tú lo amplíes porque me parece que tú tienes también una visión al conocer la dinámica del pensamiento de los mayas, de algo que le puede ayudar a alguien. Es decir, con que tú toques el pensamiento de alguien, de una persona, tú no sabes el potencial que esa persona tiene para poder desarrollar la idea. Entonces, pensemos, un árbol comienza siendo una pequeña semilla y ahí, Sí. como la ceiba, terminan dando sombras espectaculares que pueden cubrir varias casas. Entonces, nunca sabemos, ¿verdad?, en dónde brota la semilla. Yo te agradezco muchísimo, Iván, esta invitación. La verdad es que estoy muy contento en conocerte, en poder platicar con tu público. Veo que eres una persona con un interés honesto y real en estos temas y yo me congratulo por poder platicar contigo, ¿verdad? Ojalá en algún día que puedas visitar Yucatán, tenga el gusto de estrecharte la mano por qué no visitar en algún momento alguna zona arqueológica Claro y que sí, Eduardo. platicar acerca de toda esta ancestralidad que por acá en Yucatán tienes un amigo. Gracias, Eduardo, y bueno, de igual manera, y pues obviamente agradezco esas palabras de sinceridad, y pues no me cabe decir que esta revista, Eduardo, es una semilla que digamos que tardó 8 años en llegar, pero obviamente ya brotó, sí, ya germinó, y obviamente esa semilla tú la colocaste. Entonces, obviamente, esta Gracias. semilla llegó a un punto, espacio, en el que nosotros nos topamos con ella, o ella se topó con nosotros, mejor dicho, porque creo que ella fue la que nos encontró a nosotros, para poder dar, pues sí, continuidad, y pues para poder también sentir que no estamos solos, Eduardo, y que obviamente esa semilla que se sembró de separación y de divergencia, pues obviamente es falsa totalmente. Y pues bueno, como bien comentas, voy a Claro, continuar para hacer el cierre y pues no me cabe más que también agradecerte, apreciamos muchísimo ese tiempo que dedicaste, Eduardo, para poder estar aquí con nosotros, para poder compartir y esperemos no sea la primera vez. ¿Te parece, Eduardo? pues te agradezco mucho, encantado con esta charla, con estar aquí contigo en tu canal pues bueno, estamos quizás en ¿En otra ocasión podamos comunicación? Sí. ampliar el tema. Ahorita te pido una disculpa, la verdad es que No, sí no te tengo preocupes, un Eduardo. pequeño No, no te pendiente que preocupes. cumplir, pero bueno, encantado y saludos a tu público, a quienes te vean y bueno, les deseo mucho éxito, lo mejor. Que estén muy bien, Igualmente, hasta luego. Eduardo. Cuídate Gracias, mucho. Hasta luego y gracias, hasta pronto. hasta luego.
Bueno, pues aquí ya escuchamos y bueno, nada más me cabe más que, bueno, sí, recapitular un poco lo que comentaba Eduardo y ya nada más como información para un contexto de registro histórico. Hablamos de que, recordemos que existe lo que es la cuenta larga. Esos mayas colocaron un registro de una cuenta larga y esta cuenta se divide en bactunes. Estos bactunes forman precisamente esa cuenta larga que son de 5.200 años. Recordemos aquí esto que les voy a platicar. Recordemos que para el 21 de diciembre de 2012, fecha gregoriana, se generó el final de una cuenta larga. Esa cuenta larga que empezó en ese registro 3113 antes de Cristo con el Bactum cero. Eh, Nada más para recapitular, démonos cuenta que para cuando se dio el Bactum 9, conocido como el Bactum de los mayas, data del 435 al 830 después de Cristo, después de nuestra era. Es una segunda visita, se le conoce como la de los mayas galácticos, donde se ubica a Pacal donde se ubica el renacer y el florecimiento de Palenque, y donde obviamente se da el esplendor de la cultura maya. En ese punto espacio, si nos colocamos en el continente, en ese viejo continente, Europa específicamente, hablamos de que se encuentran en una edad oscura. Es una edad oscura donde suceden N cantidad de atrocidades y aberraciones humanas, aberraciones socioculturales económicas. Ellos le llaman, no les gusta llamarle edad oscura, le llaman alta edad media. ¿Sí? Sino simplemente todo aquello, eso se genera tras la caída del Imperio Romano, por ahí del 476 después de Cristo, según esos registros, y obviamente estamos hablando de que cuando la parte de territorio del continente o territorio americano está en apogeo, está en auge, está en un esplendor cultural, pues del otro lado del mundo están en una cloaca totalmente eh, aberrante en cuestión de accionar, en cuestión de pensar, en cuestión de creer, en cuestión de todo lo que los rodea. Eso por una parte. Ahora, cuando en determinado momento se genera el Bactún 11, conocido como de la semilla oculta, que data del 1224 a 1618 después de Cristo, ahí obviamente que a la par es y se da lo que es ese falso descubrimiento de América de 1492. Es en ese periodo de tiempo. Obviamente es falso porque no descubrieron absolutamente nada, ya platicamos hace unos minutos, y obviamente se da la colonización y Europa triunfa sobre el territorio americano. En especial con el territorio mexicano, hablamos de España, españoles, la corona española. Obviamente esos conquistadores y evangelizadores que siembran y se dedican a sembrar el miedo y a sembrar una religión. Obviamente, ¿qué sucede aquí? Se da la cristianización. Obviamente esa cristianización llega como objetivo tener una desconexión y lograr una desconexión de todo entendimiento y sabiduría, colocando en su lugar muerte, pobreza, miedo, para poder tomar control y sometimiento de toda la población que en ese tiempo-espacio se encontraba. Obviamente una cultura, la cultura en el continente, en territorio americano, en ese sentido, la cultura maya, es una cultura con seres humanos, con gradientes cognitivos altos. ¿Por qué cognitivos? Simplemente fueron los creadores del sistema vigesimal y creadores del número cero. Obviamente, de la matemática, de ese legado, del legado que se nos dejó en ese sentido de esta cultura maya. Cognitivos, niveles altísimos. Obviamente, concienciales, gradientes concienciales, ¿por qué? Porque tienen una visión cosmogónica, tienen una visión donde dicen, obviamente ellos viven que el equilibrio entre todo lo creado, el cosmos, el universo, la naturaleza y los seres humanos, es la unidad. Obviamente tienen una conexión estelar. Ya lo comentaba Eduardo, tienen conocimiento de, obviamente, de constelaciones. Se dice que eran los observadores. Yo ahí lo que puedo decir es de que eran los conocedores del espacio, conocedores de las constelaciones, más que observadores. Tenemos también que tienen gradientes energéticos
igualmente altos. ¿Por qué? Porque sus cuerpos y mentes están sanas. No existe enfermedad, no existen daños cerebrales, es decir, conflictos psicológicos, que ya si le colocamos ese concepto, esa palabra, no existen aberraciones mentales en los seres, en los humanos, en los seres en esta cultura maya. Y eso por una parte. Ahora, también ya para poder, en determinado momento, al conocer nosotros la historia verdadera, reconocemos la imposición que existió para asimilar solo mentiras acerca de nuestras raíces, de esa cultura, de nuestro territorio. Tanto Hernán Cortés como Cristóbal Colón obviamente no son héroes, ni fueron enviados de ningún dios para salvar las almas de los indígenas, que en realidad eran humanos, humanos americanos. Y ya nada más comentar esto como a nota de, pues sí, para que vayamos a averiguar. Existe una profecía llamada de Quetzalcóatl, de los 13 cielos y los 9 infiernos. Esos 9 infiernos se menciona que es cuando el hombre comienza a olvidar su sabiduría y grandeza interna y conocimiento del cielo y lo divino. El territorio mexicano fue el último lugar en el que entra ese llamado sueño hipnótico, en ese sueño materialista, denso y de una vida mundana, una vida basada en otro tiempo. Toda esa estructura sociocultural y económica que fue sembrada, todo ese constructo mental precisamente de separación, de estar avergonzados de esas raíces, de desconocer que la naturaleza y yo, la naturaleza y tú son unidad, son lo mismo. Y lo que suceda en un punto espacio que tú pienses que está alejado a donde tú estás habitando, no tiene relación directa contigo, eso es totalmente falso. Tiene una relación directa y va a ser perjudicial tanto para ese punto espacio como para ti. Ahora hemos llamado nosotros esa frecuencia 1260. Esa frecuencia 1260 precisamente es esa barrera de interferencia para poder entrar en ese sueño hipnótico y para poder entrar en ese sueño materialista y de toda esa vida mundana. Ahora, ¿esto por qué se los menciono? Porque de cuando estamos hablando, de cuando entra el Bactum 11 de la semilla, cuando se dio la colonización y descubrimiento de América y una colonización, estamos hablando de que transcurren 520 años de duración. Esa profecía de Quetzalcóatl de los 9 infiernos duraban 520 años, ese sueño hipnótico, desde la llegada de Colón hasta el 24 de julio de 2013. ¿Y por qué menciono esto? Porque recordemos que en 2012, 21 de diciembre de 2012, se daba la finalización de esa cuenta larga de los mayas. Y pues nada, no me resta más que apreciar la oportunidad que tuvo Eduardo para estar acompañándonos aquí en Tierra Solkin, Karina e Iván. Y pues, sin más por el momento, nos despedimos y apreciamos el tiempo dedicado para esta emisión. Hasta pronto.